Hola amiguitos, les saludo con el amor de Jesucristo. Un abrazo a la distancia. Bueno, Dios está en todas partes y Dios es espíritu, ¿ya? Y mis deseos, mis anhelos hacia ustedes lleguen en forma invisible a sus corazones. Que sus hogares sean prósperos, su trabajo y todos sus anhelos, sus deseos, ojalá sean cumplidos. ¿Ya? Bueno. Tengo un anhelo de hablar del Señor, de su grandeza, de lo que Dios hace, ¿cierto? Y lo que hará, y también lo que ha hecho. Ya es importante reconocer lo que el Señor, ¿cierto? En su infinita misericordia, en su amor, ha tenido con nosotros. Primeramente porque estamos con vida y estando con vida ya es un gran regalo que nos ha dado, ya porque es hoy cuando tenemos que dar la gracia, no mañana. Y bueno, sé que hay muchas veces, hay muchos malos entendidos en la vida, cierto sufrimiento, muchas penurias también, problemas que padecemos, ¿cierto? Que es natural de la vida, porque la vida no es fácil, pero aún así podemos tener consuelo en nuestro corazón, la esperanza de nuestro Dios, de que Él está allí. Ya, Él no te ha dejado solo, Él siempre va a estar dispuesto ahí para ayudarte. Si tú le llamas, Él vendrá a ti. Si tú te sientes angustiado, te sientes triste, y tú clamas a Él, dice, clama a mí, yo te responderé, dice el Señor, y Él estará allí para darte ese consuelo. Porque para eso está el Señor, pues para ayudar, Él es el médico, los médicos, el consolador, ¿cierto? Nuestra fortaleza en el tiempo de la aflicción. Dios estará allí para darte lo que tú necesitas. Clama a Él, clama a Él y Él llenará ese vacío de tu corazón. Esta mañana meditaba de una palabra en Romano, en el primer capítulo de Romano, analizaba un poco lo que este hombre, Pablo, ¿cierto? Escribe ahí en ese libro tan hermoso, donde uno puede sacar muchos conceptos, por ejemplo, la expiación, la justificación, santificación y la remisión de pecados. Ya, bueno, también habla del el Evangelio que es transformador, ¿cierto? Lo que hace ese poder tan grande en las vidas de las personas y también como lo ha hecho, o sea, como lo hizo con él mismo, ¿ya? Con el mismo Pablo, como Dios lo transformó en forma sublime. Y después, ¿cierto? Él predicaba, ¿cierto? Hablaba, digo, de la grandeza del Señor hablaba y muchos estaban impresionados, ¿cierto? Ahí, porque él era el perseguidor de los cristianos. Él era un hombre que odiaba la doctrina de la gracia. Ya en el fondo él tenía sus reglas, sus preceptos, se había cierto criado en medio de grandes líderes, eh, líderes cierto que conocían muy bien las leyes de Dios, cierto, pero también habían preceptos humanos ahí, cierto, que también agobiaban su pobre alma. Era un, era un hombre, cierto, como tú o yo, cierto, que necesitan de Dios, con agobio, cierto, con algo que falta ahí, un vacío. Ya, claro, un vacío porque realmente el hombre y la mujer sin Dios no es nada. Tú puedes tener mucho, puedes tener un buen trabajo, un buen pasar, ¿cierto? Puedes ser reconocido, ¿cierto? Con tu esfuerzo llegaste lejos y todo el tema, puedes tener un hermoso vehículo, puedes tener una linda casa, ¿cierto? Una infinidad de cosas, puedes tener hijos profesionales, todo el tema, puedes viajar, conocer el mundo, ya, pero siempre va a haber un vacío en el corazón del ser humano, ya, y ese vacío, esa tristeza que es permitida por Dios porque el hombre tiene que volverse a Dios, ya, porque nosotros fuimos creados para Dios. Nosotros al principio, como hablaba Adán y Eva, cierto, eran seres espirituales, pero
esa naturaleza de nuestros padres antiguos, ¿cierto? Cayó y a través de la historia se fue traspasando, así como un bicho, ¿cierto? Un virus, por decir, la iniquidad. ¿Ya? Y la iniquidad fue pasando por la historia, hasta que llegó a estos días. ¿Ya? Y por tanto el hombre y la mujer necesitan de Dios, necesitan, ¿cierto?, corregir esos errores de su vida. Porque la palabra de Dios dice que todos pecaron. ¿Y qué significa pecado? Hacer lo que no le agrada a Dios. El significado es errar en blanco. Eso es pecado. Y hacemos lo que a Dios no le agrada. Pues. Entonces dice que todos pecaron y estamos todos fuera de su gloria. Estamos todos en la lejanía de Dios. Lo que pasa es que el hombre y la mujer al principio sí estaban muy cerca de Dios, eran seres espirituales, ¿cierto? En el jardín, allí, ¿cierto? Se comunicaban perfectamente con Dios. Pero hoy hemos perdido esa comunicación, pues. Y como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, dice que los hombres prefirieron más el pecado, la lascivia, ¿cierto? Los pecados sexuales, ¿cierto? La mentira, ¿cierto? Todo ahí enumera muchas palabras, ¿cierto? Que son en contra de Dios. Por ese motivo nosotros venimos a predicar en la palabra de Dios y se habla en diferentes lugares, no esmeramos, ¿cierto?, en predicarlo en la radio, en la televisión, si tú ves en las calles, ¿cierto?, en la iglesia, y muchos se ríen, se burlan, ya, porque así fue cuando Noé empezó a construir el arca, se reían, se burlaban de él, ya, pero nosotros anunciamos un evangelio porque es necesario anunciar el evangelio, porque es un mandato de nuestro Señor Jesucristo, porque el interés de Dios es estar cerca del hombre. El interés de Dios es volver a recoger lo que está perdido, es volver, ¿cierto?, el hombre al hombre y a la mujer, volverlo a redimir donde corresponde. Porque tu estado original no es ser pecador, no es tu conducta, no es tus afanes, no es nada de lo que tú crees. El origen del hombre es santidad, es estar en comunión con Dios. Es el verdadero origen del hombre. Por tanto, cuando el ser humano se apartó del Señor, va camino a la muerte del alma eterna. Ya, y eso no es porque yo quiera asustar o quiera ser religioso. Ya, quizás estas predicaciones resultan un poco aburridas para algunos. Ya, no, es solamente cumplimos el mandato de nuestro Señor Jesucristo de predicar este evangelio. Ya, y si tú ves, por ejemplo, personas predicando, hablando en las plazas, en la calle, ellos lo que están haciendo es cumplir una misión. Ya, el evangelio, como es transformación, cambia tu casa, cambia tus hijos, cambia tu vida, ya te hace una vida mejor persona, respeto a las personas, todo el tema. Ya, el único que puede cambiar al hombre es Jesucristo, y lo que uno hace es activar cuando uno habla de las buenas nuevas, ¿cierto? Activa a las personas salvas. A pesar que quizás muchos no van a creer, muchos se van a burlar, se van a reír, pero hay uno que va a creer, ya según lo que está predestinado por Dios, ya porque Él viene a buscar lo suyo, ya el remanente, Él de alguna manera Él quiere que seamos partícipes de esto, partícipes de esta gran, cierta historia de salvación, y es un privilegio porque Él te ha dado, no sé, pues la gran bendición de que prediques el Evangelio. Qué maravilloso, ¿no? Como Dios puede usar a los seres humanos para encomendarlos para esto tan maravilloso. Ya, mira, lo que vino a hacer Jesucristo por ti y por mí vino a redimirnos. El hombre y la mujer tenían derecho legal para morir. Ya, después de esta vida, muchos creen que no hay vida después de esta vida. Pero después de esta vida, dice la palabra que hay un cielo nuevo, tierra nueva. Ya, aquellos que rechazan el Evangelio, dice la palabra de Dios, que serán condenados. Ya, mira, nuestro dolor, nuestra desesperación, por decir también, es que el hombre reciba de Dios. No es fácil hablar de estas cosas, no es fácil como
meter estas cosas porque esto no es obligatorio. Todo lo que te dio es por voluntad. Y bueno, la voluntad del hombre no es buena, porque el hombre en su voluntad hace cosas indebidas delante del Señor, porque por la voluntad del hombre han cometido crímenes, han habido guerras, asesinatos, ¿cierto? Y lo que desea Dios es que dejemos su voluntad puesta en nuestras vidas y hagamos las cosas buenas de Dios, las obras buenas de Dios. Ya, por ese motivo el Señor quiere que nosotros le entreguemos toda nuestra voluntad a nuestro Dios, porque la voluntad personal humana ha fracasado. Pues si tú ves la historia, cuántas guerras, cuántas muertes han habido por voluntad, por el yo, por el afán, por la riqueza, por ser más que que el otro, una infinidad de cosas. Pero hoy te traigo una esperanza que es viva. Ya Jesucristo, mira, sufrió por ti y por mí. Él dio su vida y a veces no nos impacta esto, a veces nos miramos como cualquier cosa. O quizás no creemos en eso porque fue una historia que quizás no existió, ya porque vemos, ¿cierto?, las circunstancias de la vida, porque el sistema, el trabajo nos agobia, todo nos agobia. Ya, pero el Señor nos quiere proteger, quiere, cuando te contrata a ti, porque dice que hay parábolas que nos contrata para su viña, ¿ya? Y también habla de que somos como soldados, ¿cierto? Y cuando te contrata como soldado, Él te viste, no te deja desnudo. Él te pone, ¿cierto?, coraza, te pone escudo, te pone yelmo y te da protección. Pero es necesario que le creas a Dios, ¿ya? Porque el mundo le aborrece, ¿ya? Y lo manifiesta a través de ese pecado que está en Romanos 1. Todas esas palabras que salen ahí, horribles, ¿cierto? Asesinato, todo el tema. Ya si tú ves los países como están en guerra, las noticias, tú enciendes el televisor en la mañana, lo primero ves tragedia en la noche. El mundo no ama, el mundo está enfermo. Ya el mundo está desesperado, hay vacío. Tú dices que yo he sufrido, pero hay gente que ha sufrido más que ti. En los hospitales hay gente que no tiene esperanza, hay gente que ya está muriendo sin Cristo, y una infinidad de problemas que hay en toda la tierra y en todo el mundo, porque el mundo está enfermo. Pero el enemigo ha puesto, ¿cierto?, esa conformidad en nuestras vidas, de que ya teniendo para comer, un sueldo, estamos bien. Pero no es así, pues este mundo pasa, todo lo que está en esta tierra pasará. Ya como un pensamiento, el tiempo pasa muy rápido, demasiado rápido. Ahora tú estás aquí y no te das cuenta cuando ya son 10 años más. Ya, ¿y qué cuenta le darás al Señor cuando tú partes de esta tierra? ¿Estarás preparado para el fin de tu vida cuando ya llegue tu hora de partir de este mundo? ¿Estarás preparada tu alma? ¿O estarás desesperado y al final en agonía, que te salven, que te rescaten? Si ya el precio Dios lo pagó por ti y por mí. Y ya tenemos que prepararnos ya para el día difícil. Tenemos que estar llenos de conocimiento de su palabra. Tenemos que instruirnos en la Biblia. Y no creerle a un ángel del cielo que venga a predicar otro evangelio. No, creerle solamente a Jesucristo. Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. No todos dicen que todos los caminos llegan a Roma. Pero a Jesucristo, no todos los caminos llevan a Jesucristo. La religión fue inventada por el hombre. Ya fue un concepto para llegar a Dios, porque hay un vacío en el hombre, para volver a su creador, porque todos queremos volver al que nos creó, pero estamos tan ciegos a veces que no entendemos cómo llegar a Dios, pues. Y no muchas veces llegamos a través de las cartas, el tarot, ¿cierto? Buscamos cierto medium, buscamos chamanes, ¿cierto? Pagamos, ¿cierto? Caminamos kilómetros para ir no sé, pues a pagar una manda, por ejemplo, ¿cierto? Para llegar a Jesucristo. Pero mira, no es la verdadera forma de llegar a Dios, al Padre, a Jehová, nuestro Dios, a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Y cuando tú llegas a Jehová, cuando llegas a tu Creador, a aquel que te diseñó, va a llenar tu vacío, vas a ser la persona más feliz, increíblemente más feliz de la tierra, por decirlo así, una persona que ha llenado su corazón de Dios y que se deja instruir por nuestro Dios, ¿ya?
Antiguamente había un vacío, un abismo para llegar a Jehová, no se podía llegar, pero ahora hay un puente, ¿cierto? Sacerdote es un puente, significa puente, ¿cierto? Jesucristo, nuestro sacerdote, ahora podemos pasar ese abismo y podemos llegar a nuestro Padre Celestial. Ya Dios te bendiga mucho, no tengo mucho tiempo para hablarte de este tema, ya, bueno, pero en esta introducción quisiera como darte a entender más o menos lo que es el Evangelio, ya que es transformación. Quizá más adelante voy a entregar otro mensaje referente a Romanos y con la ayuda de Dios voy a tratar de explicar más bien este tema. Muchas bendiciones.